Vamos a empezar describiendo dos diferentes. Una es la sensación de molestia alrededor de la boca del estómago. A veces es dolor, a veces es ardor. Y otra distinta es la sensación de que algo quema o arde a la altura del pecho, como si algo subiera desde el estómago para arriba. Esta primera de las dos la llamamos dispepsia, la de la boca del estómago, y reflujo gastroesofágico a la otra sensación de que algo está quemando por aquí arriba. Los mecanismos son parecidos, pero tiene cada uno sus particularidades. Lo primero que conviene decir es que casi no hay nadie que no lo haya tenido, que no lo conozca de primera mano, digamos, porque cuando se pregunta a las personas si tienen, por ejemplo, molestias de reflujo, más de la mitad dice que ha tenido y una de cada 4 personas dice que lo tuvo en la última semana. Digamos, como que es algo sumamente común. Y por ser algo tan común es que vamos a poner un poquito la lupa en cómo se puede tratar de prevenir sin utilizar medicamentos y cuando hace falta usar los medicamentos, cuál sería la manera apropiada de utilizarlos. Bueno, lo primero que hay que decir es que la digestión normal produce un contenido del estómago que es sumamente ácido, capaz de digerir los alimentos que comemos. La pregunta sería, bueno, ¿y por qué ese contenido ácido no digiere el propio estómago? Digamos, ¿cómo hace el estómago para resistir ese ácido? Y la respuesta es que está recubierto de una capa protectora que impide que llegue el efecto del ácido a la pared del estómago. Cuando esa capa protectora baja un poquito la guardia, es que aparece la sensación de ardor o de dolor. Y si progresara, el resultado final es una úlcera, en el propio estómago o en el duodeno, que es el primer segmento de intestino que viene después. Esta es entonces la característica de la acidez, de la dispepsia y de cómo se producen las úlceras. Los mecanismos más comunes son dos. Uno es el uso de antiinflamatorios. Cuando uno toma cualquiera de los antiinflamatorios, desde la primera pastilla que se tome en adelante, ya está frenando la producción de esa protección del estómago. Con lo cual puede aparecer ardor y puede también aparecer una úlcera en el propio estómago sin que haya ningún ardor, sin que haya ningún síntoma. La primera manifestación sería la propia úlcera. Por otro lado, la segunda causa importante para la enfermedad estomacal es la infección por un germen que se llama Helicobacter pylori, una cuestión que se descubrió relativamente no hace tanto tiempo, hace un par de décadas. Se creía que ningún germen podía sobrevivir en el estómago por el propio contenido ácido. Y no, se descubrió que sí, que escondidito entre los pliegues del estómago vivía un germen que favorece la disminución de las defensas y la aparición de las úlceras. Y que cuando se utiliza un tratamiento antibiótico que erradica ese germen, la úlcera deja de aparecer. El tercer ingrediente, si vamos a hablar de todos los culpables de las úlceras, es el cigarrillo. El fumar se asocia fuertemente con la aparición de úlceras y con la repetición de las úlceras cuando no se deja de fumar. Todo este panorama entonces para lo que sería la molestia a nivel estomacal. Ahora, el reflujo ya tiene un mecanismo un poquito distinto. El estómago estaba preparado para resistir el ácido, pero el esófago no tiene ninguna preparación para eso. El esófago lo único que quiere es conducir el alimento hasta el estómago. Para evitar que vuelva hacia atrás el jugo gástrico, es que se mantiene bien cerrado la unión entre el esófago y el estómago. Eso que se llama esfínter esofágico inferior es un anillo de músculo involuntario, o sea que uno no puede relajarlo o contraerlo a voluntad, que se abre para dejar pasar el alimento y después se tiene que cerrar y mantener cerrado para que ese ácido que está digiriendo la comida no vuelva hacia atrás, porque el esófago no tiene capacidad de defenderse contra el ácido, no tiene esos mecanismos de producción de defensa que sí tiene el estómago. Entonces, ¿cuándo se produce la sensación de reflujo? Toda vez que se relaja este esfínter esofágico inferior. Y esto lo hacen muchos alimentos, ¿no? En particular las comidas grasas en general, y algunas especiales como el chocolate, el té, el café, el mate, todos ellos pueden bajar la contracción del esfínter. La menta, el cigarrillo.
todos ellos relajan el esfínter inferior y favorecen el reflujo. Por otro lado, cuanto más copiosa sea la comida, si el estómago se llena mucho, entonces al estar muy distendido es más fácil que refluya el contenido para el esófago. Y en cuanto a la posición, si uno se acuesta enseguida de comer, acaba de cenar y se mete en la cama, entonces es mucho más probable que el contenido vuelva para arriba, que si se mantiene 2 o 3 horas después de comer, sentado o parado antes de acostarse. Como decíamos antes, todos mal que mal hemos experimentado esta sensación y sabemos de qué se trata. Las intervenciones del tipo sin medicamentos tienen que ver sobre todo con la elección de los alimentos y la manera de comer. Repasando rápidamente, entonces, comidas más bien pequeñas y múltiples que una sola gran comida a la noche. Ese es un hábito a veces asociado con el ritmo de trabajo que es bastante malo. Arrancar el día con un desayuno mínimo, picar alguna cosita muy liviana al mediodía porque está en plena actividad, y cuando llega a la casa a 8 de la noche, comerse todas las calorías del día de una sola sentada. Esto representa mucha distensión estomacal y favorece la aparición del reflujo. Entonces, fraccionar la comida, tratar de no acostarse por 2 o 3 horas después de comer, que tampoco va mucho con nuestro hábito argentino. Habría que estar cenando a las 7, ¿no? Más al estilo norteamericano, para después poder tener un par de horas antes de irse a la cama. Y por otro lado, moderar el alcohol, que también me había olvidado, es un importante relajante del esfínter esofágico inferior. Entonces, frente a los síntomas, hacer comidas chicas y múltiples, con poco contenido graso, sacar el alcohol, sacar el chocolate y tratar de no acostarse por 2 o 3 horas después de comer. Cuando las molestias se repiten, a pesar de estas medidas, se podría estar recurriendo a algunos de los medicamentos que actúan neutralizando el ácido producido. Hay básicamente 2 familias. Por un lado, los antiácidos, los clásicos que son o jarabes o efervescentes o sobrecitos con sales, actúan uniéndose directamente al ácido estomacal, apagan el incendio de manera instantánea, porque lo que está dando la molestia es la acidez del contenido gástrico y al agregarle estas sales neutraliza la acidez y desaparece la molestia. Otra manera, un poquito más duradera, es la de suprimir la producción del ácido. Y para eso hay un par de familias de medicamentos. Las más efectivas son las que inhiben la propia que se llama bomba de ácido del estómago. El más conocido de los fármacos es el omeprazol. El omeprazol es un remedio que se vende como de venta libre, además de venderse bajo receta, y tiene otros 4 congéneres, digamos, parientes, primos, que tienen el mismo mecanismo de acción y eficacia similar. El problema con el omeprazol no es tanto su falta de eficacia, sino al contrario, su excelente resultado. El excelente resultado hace que las personas tiendan a prolongar el uso del omeprazol más allá de lo que es prudente sin control del médico. La indicación que tiene el propio envase de venta libre y la que insistimos acá es nunca tomar más de 2 semanas de omeprazol sin ir a ver al médico. ¿Y esto por qué? Porque el omeprazol puede curar no solamente la acidez del asado que le cayó mal, sino una úlcera o una esofagitis por reflujo. Pero cada una de estas enfermedades necesita una duración específica de tratamiento que no depende del síntoma, no depende de que alivió la molestia. Los tiempos de curación son específicos para cada tipo de lesión y eso lo va a poder evaluar el médico apropiadamente. Entonces, ¿el omeprazol sirve? Sirve. ¿Cómo usarlo? Nunca más de 2 semanas sin consultar. Cuando se haga la consulta, el médico va a caracterizar un poco cuál es la situación. Si hace falta, le va a indicar una endoscopía para ver qué está pasando en el estómago. Si la endoscopía muestra una úlcera gástrica, en general la duración del tratamiento es para 2 meses continuados de tratamiento, ¿no? Cosa que no hubiera hecho la persona en forma espontánea porque la molestia le calma después de 2 días, o de 3 días, o de 5 días. 2 meses para que se cure del todo. Y en el caso de la úlcera duodenal, con solo 1 mes de tratamiento alcanza. La desaparición de síntomas del omeprazol, prolongado en el tiempo, puede tener un riesgo mucho mayor, que es la de hacer desaparecer los síntomas tempranos de un cáncer estomacal.
El cáncer gástrico es una enfermedad relativamente frecuente y de muy mal pronóstico si no se la detecta rápidamente, cuando todavía se puede quitar operando. Si los síntomas tempranos son idénticos a los de cualquier otra molestia estomacal y los acallamos con el omeprazol, entonces corremos el riesgo de que cuando finalmente se descubre el cáncer se haya pasado el momento de operar. Por eso las personas de más de 45 o 50 años, que es donde el riesgo de cáncer gástrico empieza a trepar, tienen que estar especialmente atentas a consultar cuando una molestia digestiva se prolonga más allá de, por ejemplo, 2 semanas. Eso tendría que ser una vez. Entonces, el primer problema con el omeprazol que estamos señalando, y con toda la familia de estos, no es su falta de eficacia, sino al revés. El hecho de que por ser tan eficaces para aliviar el síntoma, no conduzcan a la mejor estrategia de tratamiento, ¿no? Pero hay además un segundo aspecto de esto. Estos medicamentos han empezado a usarse en forma general, no solo por el público que lo compra como venta libre, sino por los médicos que lo recetamos con mucha generosidad, como, entre comillas, protectores gástricos. La idea de que cuando uno está tomando cierta cantidad de medicamento por otros problemas, necesita, para no tener una molestia digestiva, tomar junto con eso un protector gástrico. Y esta imagen de protector, que así el nombre no es inocente, da una idea como de cosa benéfica, nos hace olvidar que todos los medicamentos tienen su blanco y su negro, tienen su beneficio y también tienen su perjuicio. Entonces, ¿cuáles son los perjuicios de utilizar el omeprazol en forma prolongada? Bueno, hay algunos que se han ido descubriendo con el tiempo. Por ejemplo, que aumenta el riesgo de fracturas, específicamente de cadera. ¿Por qué? Porque la modificación del ácido estomacal también cambia la manera en que se absorben algunas sustancias, como el calcio, el magnesio. Produce déficit de hierro y de vitamina B12, de nuevo por el mismo mecanismo, ¿no? Al cambiar la acidez estomacal, cambian la manera en que se absorben estos, que son ingredientes esenciales para no tener anemia. Los bloqueantes de la bomba de protones, el omeprazol y sus congéneres, son medicamentos muy eficaces para aliviar el síntoma, pero que no tienen que usarse más de 2 semanas sin consulta al médico.